Hola amigos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a aplicar la regla generalizada para la potencia en dos ejemplos más. El primero de ellos es el que ustedes ven aquí en pantalla, cuyo integrando aparece en azul. Recuerden que esta es la notación que he estado utilizando durante todos estos ejemplos y el resultado queda en café. Bien, para aplicar la regla generalizada de la potencia, tenemos que este integrando debe tener cierta estructura, debe tener cierta forma. Es decir, este integrando debe ser algo así como una función g de x. ¿Okay? Esto de g es arbitrario, puede ser realmente cualquier letra, cualquier variable, pero por notación le hemos llamado g de x. Y esta g de x debe estar elevada a la r y posteriormente debe de aparecer la derivada de esta función g, es decir, g'. Ok, si vemos el primer integrando que nos interesa resolver, pues vemos que aparece un x a la 3 más 6x, que vendría a ser el g de x, y un 5, es decir, todo esto elevado a la 5, que vendría a ser la r. Hasta aquí estamos bien, se cumple esa estructura que esperamos, pero posteriormente nos pide la regla que debe de haber la derivada de esta g de x, y pues aquí aparece 6x al cuadrado más 2. Bien, para ello escribamos de nuevo lo que es g de x. G de x es x a la 3 más 6x, que es lo que acabamos de mencionar, y su derivada entonces tendría que ser 3 por 1, 3x a la 3 menos 1, 3x al cuadrado más 6. ¿Sabes? La derivada de este término es nada más la constante. E identificamos el r igual a 5. Bien, entonces g' es 3x al cuadrado más 6. La pregunta es lo que aparece en esta parte del integrando? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Recuérdense que en un video anterior yo les mencioné algo sobre que habría o más bien hay ciertos trucos que nosotros podemos hacer de forma inteligente para completar ese integrando, para que el integrando tenga la estructura que nosotros deseamos, y entonces poder aplicar la regla generalizada para la potencia. Para ello vamos a tener lo siguiente. Bien, aquí he reescrito el integrando, pero fíjense que aparece un 2 aquí afuera. Tengo un 2 que multiplica a 3x al cuadrado más 6. ¿Ok? Entonces, lo que he hecho es factorizar un 2 de tal manera que al multiplicar tenemos 2 por 3, 6x al cuadrado, que es el 6x al cuadrado que está inicialmente, y 2 por 6, 12, nos da el 12 que tenemos inicialmente. De esta manera, como el 2 es una constante, ¿okay? Es un número, y un número siempre lo podemos sacar dentro del signo de integral, es decir, de esta manera. Entonces lo sacamos y nos queda nada más este integrando. Ahora observamos que este integrando sí cumple con que tengamos g de x elevado a la 5 y la derivada de este g de x, puesto que g de x' es 3x al cuadrado más 6. ¿Ok? Esto es cuando esto lo podemos hacer más bien siempre que el integrando no tenga la estructura deseada, pero siempre podemos manipular algunas constantes. En este caso lo que tuvimos que hacer es factorizar esto de esta manera, sacando un 2, y al final, como es una constante, la podemos sacar y el integrando ya tiene la forma deseada. Ahora lo que sigue es simplemente aplicar la regla generalizada para la potencia para encontrar el resultado de esta integral. Entonces, recordemos que el resultado de esta integral va a ser g de x a la r más 1 entre r más 1, es decir, lo siguiente. Tenemos entonces, primeramente bajamos el mismo 2, el 2 sigue siendo una constante que va a multiplicar al resultado. Entonces lo ponemos aquí. Vean que yo lo pongo en color cafecito, y es porque los resultados, una vez que desaparece el signo de integral, ya estamos integrando y los resultados los estoy poniendo en café.
Entonces tenemos el mismo 2 por g de x, que es x a la 3 más 6x a la r más 1, es decir, a la 5 más 1, entre 5 más 1 más la constante de integración. Aquí ya hemos integrado nuestra integral. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues simplificar un poquito. Entonces este 5 más 1 nos da un 6 entre 6 y es lo que tenemos en la siguiente línea. Tenemos x a la 3 más 6x a la 6 entre 6 más la constante de integración por el 2. Ese 2 sigue apareciendo, pero véanse que esto es 2 entre 6. Podemos simplificarlo. Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3. Entonces podemos escribir el resultado de esta forma. El 1 aquí aparece, nada más que lo podemos omitir. Y finalmente ponemos el 6, al darle mitad nos queda 3. Entonces este es el resultado final de esta integral. ¿Sales? Vean que es bastante sencillo. Lo único complicado fue reescribir la forma de este integrando de manera que podamos aplicar la regla generalizada para la potencia. Veamos un siguiente ejemplo. Aquí está. Ahora tenemos que el integrando que nos interesa es x al cuadrado más 4 a la 10 por x diferencial de x. Bien, de nuevo, esto se puede resolver con la regla solo si se cumple esto. Es decir, si tenemos esta estructura, podemos aplicar esa regla para resolver esta integral. De lo contrario, siempre podemos aplicar la primera regla que vimos, la sencillita para la potencia, pero tendríamos que desglosar esta cosa elevada a la 10 e integrar término por término. Pero bien, entonces identificamos de esta integral que g de x es x al cuadrado más 4, lo que está dentro del paréntesis. Entonces la derivada de esto sería 2x, es decir, g' de x sería 2x y r tendría que ser ese 10. Veamos entonces si se cumple lo que requerimos. Tenemos el g de x elevado a la algo, que es 10, es decir, es sr, y el g' que debemos de tener tiene que ser 2x. Pero ¿qué ocurre? Tenemos nada más x. Podemos reescribir entonces integrando para utilizar esta regla generalizada de la potencia, y la respuesta es que sí, de la siguiente forma. Vean, lo que he hecho es escribir un 2 entre 2, ¿sí? ¿Por qué un 2 entre 2? Puesto que me hace falta un 2 aquí, a un ladito de la x. Debe aparecer g', que es 2x, pero yo nada más tengo x. Entonces le pongo un 2 que multiplica x, pero como lo multiplico, también lo tengo que dividir por la misma cantidad, es decir, 2 entre 2. Sabemos que 2 entre 2 es 1, entonces no estamos alterando el integrando, pero estamos haciendo algo que nos va a permitir resolver la integral. Entonces el siguiente paso es el siguiente. Aquí es lo mismo que tener un medio por 2. Por lo tanto, 1 entre 2 lo podemos sacar y solamente queda el 2 aquí. De esta manera estamos cubriendo con la estructura que nos interesa, ¿sí? El g de x elevado a la r por su derivada, que es 2x. Entonces ahora tendríamos que resolver esta integral utilizando la regla generalizada para la potencia multiplicado por un medio. Ponemos lo siguiente, un medio, entonces la respuesta de esta integral es g de x a la r más 1, es decir, a la 10 más 1. Tenemos x al cuadrado más 4 a la 10 más 1 entre 10 más 1 más c. Aquí ya está resuelta la integral, ya tenemos la respuesta para la integral. Podemos simplificarlo, 10 más 1 nos da 11 entre 11, entonces tendríamos más la constante de integración y un medio aparece aquí. Este 2 que aparece acá lo podemos multiplicar por el 11 y sería 22. Por lo tanto tendríamos este resultado. El 1 pues multiplica este factor, pero nos da lo mismo. Por lo tanto dejamos lo mismo elevado a la 11 entre 22 más la constante de integración. Bueno, hasta aquí dejamos este video. En el siguiente que viene vamos a ver
un cambio a esta regla generalizada por la potencia, que es un cambio de variable, que es algo que se suele ver que es muy utilizado en el campo de la integración. Bien, hasta luego.